Estás escuchando la columna agraria de la FMC, un espacio para el análisis de la realidad rural y agropecuaria en el Puel Mapu. Noticias, entrevistas, debates urgentes y más para entender qué hay detrás de un kilo de pan, un plato de ensalada o un cacho de carne. De solo mencionarla genera revuelo y pone los pelos de punta a los grandes dueños de la tierra y sus voceros. Es que la han vuelto un tema tabú. Argentina es de los pocos países en Latinoamérica que nunca tuvo una reforma agraria. Por lo contrario, desde sus orígenes, la concentración de tierras en pocas manos ha sido una constante. Neuquén es la única provincia del país que, en su mandato constitucional, tiene un artículo específico sobre la reforma agraria. Sin embargo, su realidad es muy distinta. El acceso a la tierra para trabajar y para habitarla emerge como una necesidad ineludible en un contexto de crisis económica, alimentaria, ambiental y social. Por ello, hoy nos metemos en un tema espinudo. ¿La reforma agraria en Neuquén es un tema tabú? Reforma agraria en Neuquén, un tema tabú. Podríamos decir que se trata de un debate que resurge tardíamente entre los sectores populares organizados de nuestro país. ¿Y por qué? Porque en Argentina, como en buena parte de Latinoamérica, desde 1980 se corrobora la desaparición permanente de pequeños productores, campesinos e indígenas, chacareros y las diferentes identidades del amplio espectro que hoy denominan agricultura familiar. Según el INDEC, entre el Censo Nacional Agropecuario de 1988 y 2018, hubo una desaparición del 41,5% de las explotaciones agropecuarias en Argentina. Hoy, esa disminución significa mayor concentración de la tierra. El 1% de las explotaciones agropecuarias ocupa el 36% de la tierra, mientras que el 55% de los establecimientos ocupan tan solo el 2%. Pero claro, esas familias productoras de alimentos no desaparecen, no se las traga la tierra. El modelo agropecuario vigente concentra y expulsa a las familias rurales del campo a la ciudad, migrando empobrecidas a engrosar los barrios periféricos de los centros urbanos. Argentina, a pesar de ser el octavo país con mayor extensión de tierra en el mundo, se estima que el 93% de su población se concentra en menos del 3% del territorio, lo que nos convierte en uno de los países del mundo con mayor población urbana, pero a su vez con un déficit habitacional que alcanza a 1/3 de la población. Y bueno, Neuquén no es la excepción a todo esto. Por ello, entrevistamos a Luis Triscornia, ingeniero agrónomo, docente e investigador de la Universidad del Comahue, quien hace una caracterización de la distribución de la tierra en nuestra provincia. La distribución de la propiedad de la tierra en la provincia de Neuquén se caracteriza por una gran polarización. Muy pocos establecimientos o propietarios tienen el mayor porcentaje de la superficie y la gran mayoría de los propietarios solamente ocupa una pequeña proporción de esta superficie. Para ir a los números, las explotaciones de más de 10.000 hectáreas son solo 79 y ocupan el 51,52% de la superficie. O sea, más de la mitad del total de la superficie de la provincia lo ocupan solamente 79 explotaciones de más de 10.000 hectáreas. Y por otro lado, el 70% de las explotaciones ocupa solamente el 3,9% de la superficie. Las de menos de 1.000 hectáreas solamente ocupan el 3,9% de la superficie. Otro dato importante, las explotaciones que tienen más de 20.000 hectáreas son solamente el 2%. Solamente 34 grandes estancias, podemos decir, ocupan 34 grandes estancias, ocupan el 35,6% del total de la superficie. Estamos hablando de establecimientos de más de 70.000 hectáreas y en departamentos como Huiliches, Lácar, Los Lagos, en gran cantidad en propiedad
de tenedores extranjeros. De acuerdo a los estudios que hemos realizado, en esos departamentos la superficie en propiedad de extranjeros llega a ser el 70% de la superficie total en propiedad. Por lo tanto, una distribución muy inequitativa de la propiedad de la tierra en la provincia de Neuquén. También entrevistamos a Gabriel Stecher, docente de la Cátedra de Extensión Rural del Asentamiento Universitario de San Martín de los Andes, quien nos comparte su análisis. La provincia, a grandes rasgos y por su devenir histórico, que ya viene de la época colonial, conquista del desierto, apropiación por disposición de la tierra, ha hecho un efecto de acumulación y de marginación, tanto en características socioambientales como en capacidad productiva de la tierra. Y en eso es bastante específico. Uno, salvo la zona regadío del valle, que tiene una historia bastante particular, el resto de la provincia está caracterizada por pocos latifundistas concentrados, y luego hay todo un núcleo importante de producción y organización cultural, que es la transhumancia y los pequeños productores, sobre todo hacia la zona norte de la provincia. Si uno hiciera un eje imaginario, Zapala, Neuquén, Aluminé, hacia el norte hay un altísimo porcentaje de tierra aún fiscal en proceso de transformación hacia la privatización de la misma, y lo que sería el sur de la provincia, prácticamente, salvo lo que está en jurisdicción de parques nacionales, la mayor parte en propiedad privada de la tierra, y ligado obviamente al alto valor y a este devenir de la expansión, sobre todo de la cuestión inmobiliaria y turística, que hace que estas tierras sean codiciadas fuertemente, con un uso no agrícola ganadero, sino más bien con sentido turístico inmobiliario. Una reforma agraria tiene básicamente por objetivo redistribuir la propiedad de la tierra entre quienes la trabajan, con el fin de generar mayor igualdad económica y social a la par de un mayor desarrollo productivo. En síntesis, es una propuesta para la democratización del acceso a la tierra. A pesar de esta premisa, no hay un solo tipo de reforma agraria. Existen muchas variantes que han generado diversas experiencias a lo largo y ancho del mundo, y para ello se acuñan distintas tipologías. Según João Pedro Stedile, economista y referente del MST Brasil, podemos clasificarlas en reformas agrarias clásicas, como en Europa Occidental y en Estados Unidos, anticoloniales, como la de Haití, radicales, como la mexicana y la boliviana, populares, como la cubana, china o egipcia, moderadas, como la de Perú y Ecuador, reformas agrarias de liberación nacional, como las del Congo, Argelia y Mozambique, o socialistas, como la rusa, ucraniana, yugoslava y otros países de lo que se llamó bloque soviético. En Neuquén, desde aprobada su constitución en 1958, o sea, la ley madre que rige los destinos de la sociedad mediante una serie de pautas para definir qué es lo que se puede hacer y lo que no, posee el artículo 82 de Reforma Agraria, el cual dice textual: la tierra es un bien de trabajo y la ley promoverá una reforma agraria integral, haciendo base en generar unidades económicas en tierras fiscales, manteniendo y ampliando la tenencia indígena, expropiación de latifundios improductivos por su carácter antisocial o antieconómico, entre otros puntos. Aunque muy detallado el artículo sobre la reforma agraria, en la provincia nunca se dictó ni reglamentó una ley con dicho espíritu. Yo pienso, y esto es a título personal, que hay como dos dimensiones en la legislación. Una es el espíritu de la ley y otra es la intencionalidad política de la ley. Y esto lo hemos visto con muchas de estas leyes, como la ley de bosques, como la ley de tierras o este mismo artículo de la reforma agraria. Por un lado es esta historia de la provincia con la tierra repartida en muy poquitas manos, y después, bueno, obviamente pensando en qué modelo de desarrollo piensa Neuquén. Neuquén históricamente, desde que es provincia, tuvo su eje en lo hidrocarburífero y lo rural fue un poco periférico o marginal.
Esto a partir de los 80 y sobre todo de los 90 se revirtió, y en particular en la zona sur de la provincia, donde la especulación inmobiliaria, lo que denominamos es turismo extractivista, los centros de esquíes, le han puesto un valor a la tierra impresionante, muy alto, por lo cual hay una ambición de la tierra que no es coincidente con el modelo de los pequeños productores o medianos productores, por lo cual lo que uno debería entrar en debate, y sería un desafío para poder realizar una reforma agraria, es comenzar a cuestionar este modelo de desarrollo de dividendos para pocos y en general extraterritorial. Por lo tanto, una reforma agraria debe tener primero los derechos ancestrales de los pueblos originarios, los derechos por campesinado que tienen las familias criollas que están hace varias generaciones, y obviamente un proceso de legalización de tenencia tierra apta y suficiente en una provincia que le sobra tierra fiscal. Gabriel y Luis piensan los límites y desafíos de la reforma agraria. El principal impedimento para una reforma agraria es justamente los sectores poseedores, propietarios de la tierra. En la Argentina se ha acuñado el término la oligarquía terrateniente, pero podríamos decir ese grupo reducido de propietarios de grandes extensiones que lógicamente, en función de sus intereses, quiere impedir cualquier tipo de discusión sobre una posible redistribución de la tierra. Hay que tener en cuenta que la tierra ya debe ser considerada un bien público. Así como todos aceptamos que hoy un río no es factible que sea propiedad de nadie, sino que es un bien público en tanto recurso natural, bueno, cada vez más la tierra, no solo como productora de alimentos, sino además por los equilibrios ambientales, debe ser considerada un bien público y por lo tanto limitarse la propiedad privada en grandes extensiones especialmente, porque pone en juego justamente el recurso natural y el bien público de toda la sociedad. Sobre el tema de la reforma agraria se dicen muchas falsedades, porque en relación a la propiedad de la tierra hay tres situaciones que son claramente diferentes. Una es la tierra para vivienda. Estamos hablando de los pocos metros cuadrados que cualquier ser humano debería tener derecho a poseer para la construcción de su hogar. Otra cuestión es la de la propiedad de la tierra para la producción, donde hay que tratar de limitar la concentración de ese recurso en pocas manos, porque lo que se desarrolla es un monopolio, y como todo monopolio altera la relación de precios de toda la economía. Y tercero, la reivindicación de la tierra como territorio que hacen los pueblos originarios, que es un aspecto específico completamente distinto a las otras dos cuestiones. En términos de la ley de reforma agraria, y siendo un poquito más por ahí realistas, uno podría pensar en la línea de lo que vienen trabajando, sobre todo en la cuestión urbana o periurbana de La Plata y otras ciudades, que es la ley de protección del cinturón verde. Es un proyecto de ley específicamente que llevan a cabo a proposición de los movimientos sociales relacionados con el campesinado y pequeños productores hortícolas, y que creo que está bastante en línea con lo que podemos hacer a nivel local nosotros, tanto en la zona de San Martín, de Junín, como en casi toda la provincia. Hay tierra pública ociosa, llámese ejército, corporación interestadual, parques nacionales, que serían perfectamente posibles destinarlas a un uso que es la producción, y que aparte generaría un mercado local de alimentos muy interesante. Y eso es perfectamente factible hacerlo con las tierras que hoy están disponibles. La reforma agraria es una de las bases para avanzar hacia la soberanía alimentaria. En Neuquén, como en todo el Pueblo Mapu, también podría ser un gran instrumento de reparación histórica para el pueblo mapuche. A su vez, una potente herramienta para lograr la mentada diversificación de la matriz productiva con el desarrollo de economías regionales. En fin, una respuesta estructural a un problema estructural. Urge debatir por qué solo 79 propietarios son dueños de la mitad de la superficie de una provincia con más de 600.000 habitantes. ¿Cuánto tiempo más se puede sostener un escenario tan desigual?
La respuesta estará en los pueblos organizados, en las comunidades mapuches, en los campesinos criollos, en las familias crianceras, trabajadores rurales, chacareros, horticultores, en los sin tierra de estas latitudes y en todo aquel que en definitiva consuma alimentos. En palabras de Yupanqui, si el canto es protesta contra la ley del patrón, se arrastra de peón a peón en un profundo murmullo y marcha al ras de los yuyos como chasqui en un malón. Yo grito mi mando sin tierra y la agraria revolución. Esta fue la columna agraria de la FMC, la radio comunitaria del pueblo.